Primero comienza con objetos pequeños. Una fotografía aparece tirada en el piso, tu lapicero favorito se pierde, la leche se acaba más rápido de lo normal. Esto comienza a aumentar gradualmente, algunas tazas aparecen rotas, puertas siendo azotadas por las noches, las luces no funcionan, hay en ocasiones, cosas que pueden llegar a ser un peligro verdadero. Algunas personas dicen que son fantasmas, otras dicen que son demonios, pero no es nada de eso. No me malinterpreten, estas criaturas existen, hay muchas otras criaturas extrañas que rozan lo imposible, pero aún así son criaturas que coexisten en nuestro planeta. A la criatura a la que me refiero en esta ocasión es al Domoboi. Se dice que en cada casa habita una familia de Domobois. En realidad estas criaturas prefieren habitar las regiones que están más orientadas hacia el norte, prefieren habitar en lugares fríos y húmedos. Se les llama de diferentes formas dependiendo del país, duendes, goblins, elfos, sablistas, etc. Pero el nombre más adecuado para definirlos sería Domoboi, según las historias que se originan en el este de Europa. Son seres diminutos, cubiertos de un pelaje áspero, largos y delgados dedos y ojos grandes y negros. Se esconden en lugares muy pequeños que son invisibles al ojo humano. Son agujeros microscópicos que aparecen en todo lugar que esté cubierto por sombras, bajo piedras, detrás del closet, debajo del horno. Por la noche, cuando todos duermen, ellos salen a recolectar cosas, toman cosas pequeñas y se las quedan para sí mismos. Están especialmente atraídos por los calcetines, las agujas de los alfileres y aretes. La mayoría de las veces son seres inofensivos. A veces incluso ayudan con las tareas del hogar de manera inadvertida, si es que la familia les deja regalos, como pan o leche, cosa que ocurre muy raramente en la sociedad de hoy en día en la que ya nadie cree en estas cosas. Pero también hay cosas que los hace enojar, cosas que los convierten en pequeñas bestias malvadas que podrían asesinarte mientras duermes si tienen la oportunidad. Los Domoboi se alimentan de la energía de un hogar. Ellos prefieren un hogar feliz, lleno de niños y amor, y especialmente, un hogar limpio y en orden. Si la casa en la que habitan los Domobois es una llena de odio y rencor, con humanos que no les importa nada que no les beneficie a ellos mismos, entonces los Domobois cavan un hoyo y se trasladan a una nueva casa. Se pueden encontrar colonias enteras habitando un hogar lleno de amor y alegría. Pero en otras ocasiones, la energía negativa de los humanos que habitan la casa es tan fuerte que no los deja irse de ella, entonces es cuando se convierten en seres malignos que dedicarán sus vidas en hacer más miserables al humano hasta que estos sean apaciguados. El peor caso con el que me he encontrado fue el de la familia Smith. Todos los nombres fueron cambiados para proteger sus identidades. Era una típica familia americana del siglo XX. La madre, Claire, tenía alrededor de 17 años cuando ya estaba embarazada de su primer hijo, Tommy. El padre, Jim, era un borracho abusivo de primera clase que no podía mantener un trabajo, atendía a su último semestre en la universidad cuando conoció a Claire. Tuvieron dos hijos, Tommy y Julia. Tenían 6 y 4 respectivamente en ese entonces. Se mudaron a una casa vieja en la parte norte de Michigan cuando Claire logró reunir suficiente dinero para salir de la casa de sus padres. Ella estaba embarazada de Julia cuando Tommy tenía ya 2 años. La familia se mudó a una cabaña vieja rentada por el hijo del dueño anterior, una mujer ucraniana que se había muerto en la casa pocos años atrás. Claire me dijo que la casa olía a hierba y humo de pipa cuando se mudaron. Ella se imaginaba a la mujer anciana, sentada en un rincón fumando una pipa y tejiendo algo al lado de la chimenea. La casa estaba en una condición decente, tomando en cuenta que estuvo abandonada por unos cuantos años. Al principio todo se veía bien, a Claire le agradaba su nuevo hogar y esperaba pacientemente por su segundo bebé. Dejó de atender al trabajo porque se sentía cada vez más cansada y se sentía mucho más relajada y segura en la casa, como si algo la estuviera protegiendo. Jim, sin embargo, era otra historia. Su alcoholismo se volvía peor cada día que pasaba. Claire a veces se encontraba con botellas de cerveza tiradas en el piso por la mañana, algunas de ellas rotas. Ella hacía lo que podía para limpiar los desastres de su esposo, pero se le hacía difícil hacer tanto trabajo al estar embarazada. La casa era un completo desorden, pero a Jim esto no le molestaba en absoluto. Después del nacimiento de Julia, el matrimonio se encontraba en peor estado. Claire trabajaba todo el día, dejando a los niños con su madre, y usualmente era ella la que pagaba todos los gastos de mantener un hogar. Jim pasaba de trabajo en trabajo, la mayoría del tiempo se la pasaba sentado en su propia mugre sin hacer nada productivo en todo el día.
Su relación seguía directo hacia abajo, cada día era peor y peor, hasta que un día Jim decidió levantarle la mano a su esposa. Ahí fue cuando los verdaderos problemas comenzaron. Ellos ya habían tenido suficiente. Después de tanto tiempo que habían pasado viviendo en compañía de una amable anciana que mantenía la casa limpia, les dejaba pan y leche por las mañanas y se aseguraba de que el ambiente estuviera libre de malas palabras y odio, habían sido perturbados por este monstruo alcohólico. Las luces no funcionaban adecuadamente, algunos objetos se perdían, y toda la culpa recaía en Claire, que era constantemente maltratada por su esposo. Lo mismo ocurría cada vez que Jim encontraba menos cervezas en el refrigerador de las que había dejado. A veces encontraba todas las botellas rotas, o algo parecía mover su silla cada vez que intentaba sentarse, haciéndolo caer al piso. Su cara era cortada de todos los retratos familiares, se despertaba con un montón de arañazos en su espalda, sus zapatos se perdían y cuando los encontraba parecían haber sido masticados por un oso polar. Mientras Jim comenzaba a actuar cada vez más paranoico, el resto de la familia parecía no ser afectada por el ataque de los Domovoy. Claire tenía miedo por los ataques de su esposo, pero no los de los Domovoy. Los niños parecían vivir tranquilamente también. Jim se dio cuenta de esto, y le echó toda la culpa al resto de su familia, creía que ellos le estaban haciendo esto. Una noche, mientras Claire y los niños dormían, Jim estaba sentado en el garaje, murmurándose a sí mismo y cargando su escopeta. Ya no podía resistir esto. Agarró firmemente la escopeta, se levantó, y se dirigió hacia el dormitorio. Encontraron su cadáver la mañana siguiente. La causa de muerte principal fue asfixia, aunque se le encontró acostado en una piscina de su propia sangre. Su cuerpo parecía tener miles de cortes diminutos, como si alguien, o muchas personas muy pequeñas lo hubieran apuñalado con tijeras miniatura. Su cara mostraba una expresión de terror absoluto. Las autoridades sospecharon de Claire. Ellos sabían de la historia de alcoholismo y abuso que ella vivió, y creyeron que lo había asesinado como defensa propia o venganza. Pero al no encontrar alguna explicación razonable para los cortes en su cuerpo, o siquiera para la asfixia, el caso terminó sin resolver, y Claire fue liberada de toda sospecha. Claire dijo que al regresar a casa de la estación de policía, la sangre se había ido, no había ni un rastro en el piso, y todas las pertenencias de Jim habían desaparecido también. La he visitado varias veces desde mi primera entrevista con ella. Claire afirma que el fantasma de la anciana que vivía en la casa la estaba protegiendo a ella y a los niños, ahora viven felizmente. Claire está tomando clases nocturnas. Cada vez que hablamos de esto lo único que hago es sonreír y asentir con la cabeza, no soy capaz de decirle la verdad. Algunas personas viven mejor creyendo en una mentira que sabiendo una verdad, además ella ya ha pasado por mucho, cada vez que la visito me aseguro de dejar algo de pan debajo del horno.